¿Qué tema vamos a tener el día de hoy? Bueno, un tema que yo creo que todos, de alguna forma, son muy expertos, porque es el tema, tiene que ver con la dualidad, y tenemos que recordar que vivimos en un mundo dual, un mundo en el que la dualidad es lo que prevalece. Hombre, mujer, bueno, malo, frío, caliente, arriba, abajo, derecha, izquierda, y así. Podríamos enumerar muchas condiciones que nos recuerdan la dualidad. Pero ¿la dualidad existe? ¿La dualidad realmente es lo que es? Bueno, la dualidad realmente no existe y sí existe. Vamos a pensar ahora diferente. Hemos creído y pensado siempre que la dualidad siempre ha estado ahí, pero no. La dualidad no siempre ha estado ahí. La dualidad es una forma que tenemos nosotros de interpretar la verdad, de interpretar la vida o de interpretar las cosas. O sea, sé que en vez de pensar que la dualidad es por sí misma o existe, tenemos que empezar a darnos cuenta que el que le da la existencia a la dualidad somos nosotros con nuestra forma o la perspectiva que tenemos de la vida. Entonces, no existe la dualidad, sin embargo, nosotros interpretamos de la vida las condiciones de forma dual y le damos entonces existencia a la dualidad. Por lo tanto, nosotros vivimos una dualidad, percibimos, experimentamos y estamos basados y fundamentados en muchos aspectos en la dualidad. Si hablamos de cosas espirituales, pues pareciera que la espiritualidad es una guerra entre el bien y el mal. Si hablamos de tecnología, pues también la física, el esfuerzo, la manera en que se maneja el trabajo, la energía, pues positivo y negativo. El electromagnetismo o el magnetismo, pues también tiene que ver con polos y con dualidades. O sea, hace que podríamos decir que la dualidad es una condición que nos acompaña en todo lo que vivimos y hacemos. Sí, el día y la noche, me siento bien, me siento mal, estoy enfermo, estoy sano. O sea, definitivamente la dualidad nos acompaña hasta si dijimos son unos hombres o mujeres, ¿verdad? Hasta nuestro género. Pero que la dualidad nos acompañe de esa manera no significa que es la forma en que se ha estructurado el universo. Y ahí es importante llegar a entender. Hay una diferencia entre cómo está estructurado el universo, cómo está hecha la creación y cómo nosotros tenemos la capacidad de interpretación de ese universo o de esa creación. Entonces, aquí sería un parteaguas bien importante en la forma que tenemos como seres humanos de entender la vida. La vida no es como la percibimos. Nosotros vivimos la vida como la percibimos, pero la vida es más allá de lo que la llegamos a percibir. Con esto quiero decir que hay otros seres de conciencia o no una conciencia tan compleja como el ser humano, o sí, que tienen una forma de interpretar o vivir diferente, no con una dualidad solamente, en otras condiciones, de otras formas, de otras maneras distintas a lo que en este planeta se realiza o a lo que el ser humano vive, con otras dimensiones, con otras condiciones al punto que la dualidad pues no se vive como aquí, no existe. Entonces, con todo esto podríamos decir que la dualidad es una forma de interpretación de lo que realmente son las cosas o lo que es la verdad o lo que es la manifestación y que vivimos entonces nosotros de acuerdo a la interpretación o la capacidad interpretativa que tenemos de lo que nos rodea. Y ahí entonces ya caemos en ideas y condiciones de mayor verdad. Ya podríamos decir que estamos entendiendo más cómo se realiza este mundo. Vamos a pensar que este mundo es lo que es y nosotros somos y vivimos lo que podemos percibir de él. Ahí ya sería una forma muy clara de poder entender qué papel jugamos como personas, como seres con conciencia, como seres humanos. Bueno, entendiendo la dualidad, entonces el día de hoy vamos a hablar de los opuestos. ¿Qué son los opuestos? Bueno, los opuestos son parte de la dualidad, son parte fundamental de la dualidad. Y hay una ley, una regla de los opuestos, donde se dice que todo tiene un opuesto. No es cierto. ¿Por qué? Porque sabemos que la verdad no es así. Vamos a decir, en la interpretación de la conciencia humana, todo tiene un opuesto. ¿Qué significa? Bueno, o casi todo tiene un opuesto, porque también no podemos como generalizar todas las reglas, pero casi todo tiene un opuesto. Y podríamos encontrar los opuestos, y al encontrar los opuestos, encontramos el completo. Cosa que tampoco es así,
pero así se entiende la ley de los opuestos. De acuerdo a eso, podríamos decir que si tenemos, por ejemplo, los opuestos de un hombre y una mujer, el completo no sería la conjunción de ellos, sino el hijo. O sea, muchas veces el completo lo podemos encontrar en la suma de los dos opuestos o lo podemos encontrar en el resultado de los opuestos. Entonces, el resultado de los opuestos puede ser una muestra del completo o el complemento de los opuestos puede ser el completo por sí mismo. De acuerdo a esto, podríamos decir que los completos se manifiestan de una forma estable hasta que encuentran un opuesto correspondiente al completo. Por ejemplo, si vemos un hombre y una mujer, que el completo sería el hijo, entonces el hijo es estable por sí mismo hasta que en cierto momento, si es hombre o mujer, encuentra nuevamente su opuesto. Si, por ejemplo, encontramos un opuesto con otro que se nulifica, vamos a pensar un polo positivo, un polo negativo, que al sumarse se complementan y se hace un polo que no tiene actividad, se nulifica uno a otro. O sea, el completo sería la nulificación de los opuestos. Diríamos que entonces el entero y la estabilidad del entero se representa con la nulificación de los opuestos. Donde cuando en cierto momento llega otra condición que rompe esa estabilidad, se vuelve a generar nuevamente la división de los opuestos. Donde esas condiciones, bueno, se puede ver en cómo una bomba atómica funciona. Una bomba atómica funciona regularmente así, está el núcleo, donde está estable, está con sus neutrones y positivos y negativos, todo está ahí como en complemento y está en estabilidad, y llega una condición donde separas eso o pones una partícula más y esa partícula destabiliza todo el sistema y se genera entonces esa condición de inestabilidad y por lo tanto de explosión, ¿verdad? Donde esa explosión es la tendencia a volver nuevamente al equilibrio o a la estabilidad. Por lo tanto, entonces, los opuestos están en toda nuestra vida. Pero ¿de qué nos sirve conocer más de los opuestos? Bueno, nos sirve conocer más de los opuestos porque de alguna forma entendemos la manera en que la tecnología, las emociones, la salud, la medicina funciona. O sea, a final del día, si los opuestos es parte normal, natural de la forma en que vivimos actualmente, pues el conocer los opuestos podría entonces decirnos, ok, ¿qué me falta para estar estable? Si lo que busco es la estabilidad, encontraría entonces aquel opuesto que generaría esa estabilidad. Al revés, si lo que busco es una inestabilidad, ¿cómo podría provocar yo esa inestabilidad? Quitando lo que ya está estable, poniendo un elemento más que desestabilice. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, vamos a hablar de la acupuntura. La acupuntura se maneja de acuerdo a los opuestos. ¿Qué significa esto? La acupuntura reconoce una energía universal, una energía vital en el cuerpo del ser humano que se maneja principalmente en dos condiciones, positiva y negativa. Y esas condiciones son como si estuvieran circulando por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y la cantidad correcta entre esa energía positiva y negativa genera la salud, estamos sanos. Pero ¿qué pasa si hay una depresión o excitación de una de las dos energías? En ese momento se puede representar una inestabilidad que es igual a una enfermedad. Y lo que busca la acupuntura es encontrar los puntos de inestabilidad, ya sea por depresión o excitación, y volver con los opuestos, volver a su estabilidad, a su normalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, imagínense, o sea, una medicina que se reconoce como de hace muchos miles de años, funciona con esos principios. Si lo vemos en la química, vamos a encontrar lo mismo. Ahora, como ejemplos ya tenemos muchos. Vamos a verlo en nosotros. Increíblemente, el ser humano tiende a querer ser bueno y a no querer ser malo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano en su tendencia tiende como a estar en esa condición dual. Tiende a tener esos opuestos muy marcados en sí mismo, donde el promedio o casi todos los seres humanos
generalmente mantienen una lucha interna entre esos opuestos. Yo no quiero ser malo y quiero ser suficientemente bueno. Y esa lucha interna entre querer no ser malo y querer ser bueno permanece significativamente y se alimenta constantemente con los juicios que haces de ti mismo. Y hay una lucha completamente increíble durante toda tu vida. ¿Tiene que ser así? No. Dijimos que los opuestos son una forma de percibir la vida, pero que no es la única forma que existe de percibir la vida. Por ejemplo, ¿deberíamos de terminar con esa lucha interna que tenemos? Claro, no es necesaria esa lucha interna. Sin embargo, en la forma en que está estructurado el ser humano actualmente, pareciera que esa lucha interna es normal y natural, que esa búsqueda de los opuestos son las condiciones en las cuales debemos de experimentar y vivir la vida. Ahora, no solo en nosotros internamente, si lo vemos hacia, por ejemplo, el que es padre o madre hacia sus hijos, pues en los hijos siempre están buscando sus capacidades y más que sus capacidades, sus debilidades. Y siempre no quieres que tu hijo sea mala persona y quieres que sea buena persona. Y volvemos a caer a los opuestos. Y así en todo lo que veamos, pero no nos damos cuenta que no estamos llegando a la estabilidad. Que en esa búsqueda o ese entendimiento o mal entendimiento de los opuestos, la inestabilidad no se da. Por ejemplo, en la lucha interna de la que hablo, si estás tú por un lado no queriendo ser malo o por el otro lado queriendo ser suficientemente bueno, en ningún momento se están equilibrando los dos componentes. En ningún momento se está equilibrando realmente las condiciones entre esos dos opuestos para que al unirse den un resultado en estabilidad. ¿Qué pasaría si el opuesto de no querer ser malo o querer suficientemente bueno se juntaran? ¿Qué resultado nos daría o nos diera? Bueno, el resultado que da es la paz y el silencio. Y esa paz y ese silencio es representado por la estabilidad de los opuestos. En este caso, de la perspectiva humana de sí mismo, donde, como les digo, es no quiero ser malo, no quiero que los demás me vean, me consideren que soy malo, ni yo tampoco a mí mismo me quiero ver como malo. Y por otro lado, tampoco quiero que no se den cuenta que sí quiero ser bueno, que soy suficientemente bueno y que incluso hago muchas cosas para demostrar que soy bueno. Sin embargo, nunca te sientes suficientemente bueno porque no quieres ser malo. Pero ¿quién o cuántas personas o por cuánto tiempo pueden encontrar la unión de esos opuestos? Ahora, lo más increíble es que la desunión de sus opuestos o la unión de sus opuestos no generan la paz. La paz es la verdad y la desunión de cómo se desune la paz en esos opuestos es cómo se vive. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a lo normal, volver a la paz. Entonces en este caso es muy importante entender que los opuestos no, al juntarse y estar estables no generan la paz, que la paz ya está en nosotros y que está desestabilizada porque nos hicimos una perspectiva dual de la paz al punto que generamos entonces las condiciones de opuestos. Y así vamos a ir encontrando que lo más increíble en las historias, las películas, las series, las novelas, el teatro, las canciones, todo lo que habla el ser humano tiene que ver con dualidad y con opuestos. Todo, todo, todo. Y lo más increíble es que cuando juntamos esas condiciones en nosotros, en nuestro interior, también externamente empezamos a cambiar cómo vemos las cosas. También externamente ya la dualidad, ya los opuestos no son tan densos o tan pesados. Empezamos a tener una perspectiva de mayor unidad, una perspectiva de mayor entendimiento donde las cosas realmente son una, aunque nosotros las percibamos como separadas o distintas. Por ejemplo, si yo tengo una moneda y la moneda tiene dos caras, ¿cuál es la realidad? ¿La cara de la figura? ¿La cara
la figura A o la figura B o la figura 1 o la figura 2? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál sería la correcta? Y nos vamos a dar cuenta que si lo seguimos viendo así, pues podemos tener opiniones y decir, bueno, a mí me gusta esta, a mí me gusta la otra, depende en qué condiciones. Pero la moneda es una. La moneda tiene dos caras porque la queremos percibir como dos caras. Pero si no le damos valor a las caras de la moneda es una por sí misma, solo es una moneda. Entonces no es lo mismo percibir la moneda que percibir las caras de la moneda. Entonces la idea es tener la capacidad de poder percibir la moneda, no de darle tanto valor a las caras de la moneda, porque el darle tanto valor a las caras de la moneda se nos olvida lo que la moneda es. Entonces la moneda como tal deja de ser importante y lo único que importa ahora es lo que representa una u otra cara como si fueran distintas o diferentes de la moneda. Entonces ya no te importa la moneda, ya no te importa una cara u otra más que la cara que te interese más en su momento, llegando a pensar y creer que lo único que importa, el único verdadero, es la cara de la moneda que en ese momento te interesa. Y así no es la vida, porque entonces nos estamos perdiendo del fundamento, de las cosas que realmente son o como realmente están constituidas. Por ejemplo, ¿por qué el ser humano no vive con paz? Porque se ha olvidado de la paz, se ha olvidado del silencio y rompe el silencio con el juicio de sí mismo, de no querer ser malo o querer ser suficientemente bueno para que los demás lo acepten o para que vean en él que hace todo lo posible por ser lo mejor que puede. Y nos olvidamos del fundamento verdadero. Nos olvidamos que la paz ya está en nosotros y que nosotros, al olvidarnos de la paz, no lo estamos viviendo. Igual como cuando nos olvidamos en el ejemplo de la moneda. Al olvidarnos de la moneda, solo nos acordamos de sus caras y principalmente de la cara que en este momento nos interesa. Al igual en este momento, nos olvidamos de la paz verdadera que está en cada uno de nosotros y solo nos ponemos atención a no querer ser malo o tratar de demostrar a los demás que somos suficientemente buenos, olvidándonos realmente del fundamento mismo de la paz en nosotros. Por lo tanto, la paz está en ti, realmente. Cuando alguien te dice la paz está en ti, no es que te está deseando la paz. Acuérdate, quiere que recuerdes, que tomes conciencia que la paz ya está en ti, que no tienes que buscarla tratando de no ser malo o queriendo ser bueno, demostrando a ti o a los demás lo que ya tienes. Entonces es una toma de conciencia en la paz, una toma de conciencia en lo que ya hay en ti y que en este momento por los opuestos y la dualidad no puedes percibir tan claramente. Por eso el manejar los opuestos, conocer los opuestos más claramente nos ayuda significativamente. Entonces podríamos decir ahora que por más opuestos que yo vea, es una interpretación o percepción que yo tengo, pero no es como son las cosas. Las cosas son completas y por sí mismas, aunque yo las pueda interpretar diferentes. Una corriente eléctrica no tiene un polo negativo y un polo positivo. Una corriente eléctrica es una corriente eléctrica que si no tuviera los dos polos, por ejemplo, como yo interpreto, no funcionaría. Por lo tanto, la corriente eléctrica es por sí misma un completo, aunque yo en su interpretación podría interpretarla en sus elementos. La vida también es así. La vida es completa, aunque yo tenga la interpretación o la capacidad de interpretar como si todo estuviera separado o individual o independiente. Espero darme a entender la importancia del entendimiento de los opuestos. Y les voy a decir por qué. Parte de mi tarea es compartir con ustedes el entendimiento de la unidad. Poder compartir más de la verdad, de cómo todo es uno, cómo Dios es todo. Y fíjense que en la interpretación de opuestos que nos meten en tanta dualidad es una de las condiciones a trascender significativamente. Porque es una de las condiciones que principalmente alimenta la idea de separación,
de individualidad, de que cada quien es cada quien y no tiene que ver contigo. Si a mí me conocieran en cierto momento, me conocieran como el unificador de las conciencias en el entendimiento de la verdad y la unidad misma. Pero las conciencias no se van a poder unificar mientras los opuestos estén presentes en cada uno de ustedes, ya que el opuesto, como les dije, les hace pensar solo en una parte de lo que realmente es el todo. Por eso, entender los opuestos es fundamental. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a trabajar principalmente en los opuestos, como les digo, en ese diablito y en ese angelito que es parte de tu conciencia, que no lo es, que es como si fueran alguien que te estuviera hablando, ¿verdad? Y te dijera, haz esto, no lo hagas, sí lo hago. Y bueno, lo mismo está fundamentado el diablito ¿en qué? En no querer ser malo. Y el angelito está fundamentado ¿en qué? En querer o tratar de ser suficientemente bueno para que los demás lo vean en ti. Esas son las ideas de esa aparentemente conciencia que no es conciencia, que te está hablando de haz o no hagas en una condición o en otra. Vamos entonces a encontrar la paz, el silencio verdadero, trascendiendo esa dualidad de nosotros, esos opuestos que hasta ahorita le hemos dado tanto valor. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, vamos tomando conciencia del aquí y del ahora, de este momento y de este instante. Y agradecemos, gracias Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque en este momento me ayudas, me permites la realización de este ejercicio para el mayor entendimiento y elevación de mi conciencia. Gracias por acompañarme, gracias por guiarme, llevarme a que esto se realice de la mejor forma y manera. Ahora nos focalizamos en el centro de nuestra cabeza. Y en el centro de nuestra cabeza empezamos a tomar recuerdos de cuando tratamos de no ser malos, que nos juzgamos que algo malo podríamos hacer y decimos no lo quiero hacer, o incluso a veces lo llegamos a permitir cuando lo justificamos con algo. Y escuchamos la voz que nos habla y nos dice haz esto, haz lo otro, pero sabemos y reconocemos esa voz como ese diablito, como eso algo que no es bueno, como ese opuesto que nos dice cosas no convenientes. Asimismo, nos empezamos a acordar de los momentos, de las formas y las maneras en que el angelito nos empieza a hablar y nos dice también de cosas buenas para demostrar a los demás lo bueno que somos, olvidándonos también de todo lo demás. Y luego nos ponemos en el centro, tratando de escuchar a uno o a otro, no sabiendo a quién hacerle caso. Y nos damos cuenta que estamos alimentando esa condición por nuestros juicios. Y lo que hacemos en este momento es nulificar los juicios que tenemos de nosotros mismos. Y decimos en nuestro interior, a partir de este momento y de este instante, no le doy tanto poder a los juicios que hago de mí mismo. No alimento los opuestos de bueno o malo en mí, ya que yo me considero que estoy más allá del bien y del mal, siempre dando lo mejor de mí. Lo mejor es lo que dicta el amor, lo mejor es lo que dicta realmente la conciencia plena de que somos uno. Todo juicio de bien y mal se acalla, se nulifica, se va. Y al acallarse todo juicio, se acallan las voces. Ya no hay ninguna lucha interna, ya que la lucha interna no es necesaria. Porque si es una lucha interna, lucho conmigo mismo. Aunque gane, yo pierdo. Y aunque pierda, tampoco gano.
Siempre pierdo de una forma u otra, ya que lucho conmigo mismo. Entonces, de acuerdo a eso, no es necesario luchar. La lucha ya no es en mí y los juicios ya no alimentan esta lucha. Esta condición ya no es necesaria, ya no está en mí. Y nos vamos viendo como un todo total, más allá del bien y del mal, donde la dualidad, donde los opuestos ya no están ahí. Ya no hay que conocer el amor por la falta del amor o el temor. El amor lo conocemos por el amor mismo. Ya no hay que vivir la vida en el entendimiento aparente de la muerte. Ya sabemos que la vida es eterna. Ya no tenemos que entender la luz por la falta de ella o sus sombras, porque sabemos que la luz siempre está presente. Por lo tanto, no necesitamos opuestos para vivir o conocer la vida. Trascendemos la dualidad. Estamos más allá del bien y del mal, libre de juicios que hacemos de nosotros mismos, llegando a la paz, al silencio total. Y nos experimentamos en paz, en un silencio total, sin juicio alguno. Y nos experimentamos en el silencio. Un silencio profundo, verdadero, más allá de los opuestos, en la unidad misma. Un silencio total, un silencio absoluto. Estamos más allá del bien y del mal, dando lo mejor de nosotros, siempre en el amor mismo de Dios, dando lo mejor en cada momento y en cada instante, más allá del bien y del mal, respetando a todo ser existente y consciente, porque nos sabemos uno, porque ahora podemos interpretar la verdad con mayor claridad, donde la unidad la podemos reconocer, experimentar y saber. Y el silencio es profundo, total, absoluto. No hay lucha en nosotros, no hay juicio en nosotros. Hay paz, silencio, plenitud. Respiramos profundamente y volvemos a la conciencia objetiva. Bueno, espero tanto en palabras como en experiencia haber podido compartir acerca de lo que son los opuestos y principalmente de la lucha interna que no es necesaria. De esa lucha interna que nos separa de nosotros mismos, pensándonos y creyendo buenos o malos, y que nos separa de todo y todos los demás, generando una ilusión dentro de la verdad, donde la verdad es la unidad. Por lo tanto, espero que esta práctica regular de este ejercicio te ayude a cada vez más a callar la lucha interna en tu ser y que la paz, el silencio que ahora tienes, sea la forma natural y normal en cual se establezca tu vida. No me queda más que agradecer como siempre la oportunidad de coincidir, de compartir, de elevar la conciencia, de que como humanos tener mayores capacidades y oportunidades en nuestra vida, de que la vida sea plena como es, maravillosa como es, porque maravillosa es la vida y la vida es maravillosa como no puede ser más, solo para aquel que no la sabe vivir. Muy triste cuando alguien no sabe vivir la vida, porque la sufre, pero aquel que sabe vivir la vida, la disfruta, y yo creo que tú en este momento, cada vez más, aprendes a vivir la vida junto conmigo, y por lo tanto a disfrutarla, y que la vida tenga un verdadero sentido. Por favor, compartamos más, porque muchos también necesitan lo que tú hoy obtienes, esa elevación de conciencia y esa oportunidad
de vivir más plenamente. Por lo tanto, el compartir es fundamental y muy importante. Y recuerden que el compartir no solo es informar, sino acompañar. Acompañemos a la gente que podemos compartiendo y que conozcan más de lo que compartimos, damos, de lo que realmente se puede vivir. La vida es plena, la vida es maravillosa y maravillosa es la vida. Y cada vez más personas así lo viven.